una buena profesora de físicas que me hizo entender aquello y que no me resultaba tan aburrido, porque cuando yo iba al colegio, lo que se llaman humanidades era aburridísimo. A mí no me gustaba la historia, que ahora me encanta, no me gustaba la geografía y sí me gustaba el latín, porque me parecía algo más, que tenía más iniciativa, que tenías que poner algo de ti misma en entender aquello. Bueno, entonces, de ahí he deducido yo la importancia que tiene los maestros, sobre todo en los primeros años, para fomentar las vocaciones de todos los niños. Cuando decidí hacer físicas, pues también influyó un poco mi abuela. Mi abuelo era maestro y su experiencia, la de mi abuela, era que todos los compañeros de las maestras se dedicaban a atizar los pucheros. Entonces nos decía mi abuela: en mi familia somos muchas mujeres, hijas mías, no os caséis nunca no os hagáis nunca maestras ni farmacéuticas, porque os casaréis con atizapucheros. Y creo que en cierta manera acertó con algunas de las mujeres de mi familia. Bueno, ya en la facultad hice la carrera normalmente. No éramos tan pocas mujeres, yo calculo del orden de la cuarta parte éramos mujeres. La mayoría de ellas sí se dedicaron a la enseñanza y algunas otras ya hicimos otras cosas, ¿no? Y cuando acabé la carrera, fue cuando sentí la primera discriminación, que bueno, ya se palpaba en el ambiente, pero no, como estaba en el ambiente, no era una cosa que yo viviese con mucha angustia, ni mucho menos. Pero cuando acabé la carrera, en uno de los sitios en los que intenté buscar trabajo fue en lo que entonces era Standard Eléctrica, que luego al cabo del tiempo fue Alcatel. Y yo tuve un profesor en la facultad que nos daba electrónica, que trabajaba en Standard Eléctrica, y entonces fuimos a hablar con él para ver la posibilidad de trabajar allí. Y bueno, me dijo que por formación y por todo eso, pues sí, pues sería posible, pero claro, siendo mujer en un ambiente donde solo trabajaban hombres prácticamente, y que además a lo mejor llegaba el momento en el que tenía que mandar a muchos hombres, pues él no lo consideraba adecuado. Bueno, ese fue una discriminación directa, porque ya os digo que en el ambiente estaba aquello, como sigue estando, aunque no de una manera tan acusada. Cuando acabé la carrera, hice mi tesina en física atómica. Y luego no seguí ni muchísimo menos por aquello. Y cuando ya leí la tesina, en un momento en el que había muchísima, un ambiente que estaban los guardias continuamente detrás de los estudiantes. El día que yo leí la tesina, estaba la facultad cerrada
y entonces estaba el tribunal esperándome para que me dejara a la puerta para que me dejaran entrar. Entonces yo leí la tesina, estaba sola con el tribunal. El presidente del tribunal era don José Santes Mases, del que unos años más tarde fui adjunta. Y mientras yo leía la tesina, los 3 miembros del tribunal empezaron a charlar entre ellos. Yo de manera instintiva, pues me crucé de brazos y me callé. Entonces, Santes Mases se dio cuenta y dijo: María Teresa, perdone usted, ya puede usted seguir. Y nunca he tenido un público más atento. Después me dijeron que cómo me había atrevido a hacer eso con don José Antonio Santes Mases. Bueno, pues lo hice. Cuando ya acabé la carrera, empecé a trabajar en el Instituto de Electricidad y Automática, que dirigía don José Santes Mases, y me puse en contacto con la informática, trabajando con una máquina rarísima, que era una 1620 de IBM, de las que habría en España en aquel momento 4 o 5, no creo que hubiera más. Era una máquina rarísima que tenía 20.000 posiciones de memoria, no tenía palabra fija, uno decía, le ponía una marca diciendo dónde acababa la instrucción y dónde empezaba la siguiente. En fin, era una cosa muy rara y se programaba en ensamblador. Al poco tiempo pasé al Instituto de Automática Industrial, también del Consejo de Investigaciones Científicas. Y allí uno de los primeros trabajos que hicimos fue un ensamblador y un editor para el Factor S, que era el único computador que se fabricó en España. La empresa que lo fabricaba era Telesincro, y hasta entonces había hecho programas, computadores cuyo programa estaba microprogramado. Y ahí las instrucciones de todos los programas se tejían. Había unos alambritos que pasaban por las ferritas aquellas de la memoria de aquel computador, y las mujeres tenían un papel muy importante en aquella empresa. Eran las tejedoras, las que pasaban los cables por las ferritas aquellas. Por supuesto, las personas que dirigían la empresa y el departamento de investigación que había, que por cierto eran personas competentísimas y muy imaginativas, pues eran todos hombres. No, a nosotros nos propusieron, a mi marido y a mí entonces, irnos a trabajar a aquella empresa, porque luego nos enteramos que habían tenido un problema. Todo el equipo de investigación de la empresa se había plantado y entonces necesitaban personal nuevo. Nosotros no aceptamos el empleo, pero sí les propusimos hacer un ensamblador y un editor para aquella máquina, que era una máquina que tenía 2 K octetos, es decir,
en cada posición de memoria se podía poner un dígito hexadecimal, y entonces se programaba en código máquina. Era una máquina muy complicada y para ella hicimos el ensamblador y el editor. Y claro, teníamos la impresión de estar metiendo en cada posición de memoria lo que nosotros queríamos poner allí. O sea, la cercanía con la máquina no tiene nada que ver con lo que pasa ahora. Para aquellos trabajos, pues yo creo que encontramos soluciones bastante imaginativas, y fueron unos trabajos muy interesantes. Después, más o menos simultáneamente, pero un poquito después, hice un trabajo para predecir la contaminación atmosférica en Madrid, y entonces lo que era una predicción retrospectiva, porque empleábamos los datos de las emisiones contaminantes que se recogían en unas instalaciones, en unas estaciones de Madrid, y los parámetros meteorológicos. Entonces hacíamos unas correlaciones, nos inventamos también unos factores sociales que influían en función de la hora y del día de la semana y todo eso, en si había más tráfico, menos o lo que sea. Bueno, inventamos una cosa que predecía la contaminación atmosférica, y aquello nos valió un premio que patrocinó la empresa SNIACE, que eran soluciones a la contaminación. Nos dieron el segundo premio. Y como cosa curiosa, tengo que decir que ese premio nos lo dio el que era en aquel momento el ministro para el desarrollo, que era López Rodó. Y cuando nos dieron el premio, la televisión no llegó a tiempo para grabar aquello. Y entonces nos hicieron repetir el acto de entrega de premios para que pudiera grabarlo la televisión. Sin televisión no había nada. También otra cosa curiosa de aquel momento es que ese trabajo tuvo una cierta repercusión en la radio y tal, y recuerdo que en una radio hablaban de mí como la guapa zamorana. Tengo que decir que sigo siendo zamorana. Bueno, después, ya hacia el año 75 o así, empecé a hacer lo que sería mi tesis doctoral, que fue el sistema dócil. El sistema dócil era diseño por ordenador de circuitos impresos, y la L, pues para que fuera dócil. Entonces, hicimos un programa de inteligencia artificial que encontraba mediante espacios de estado las conexiones que había que hacer, múltiples conexiones en una tarjeta de circuito impreso. Aquello tuvo muchísima repercusión. Ese programa se instaló porque en aquel momento hacíamos instalaciones individuales, y ese programa se instaló en empresas,
en institutos de investigación, en universidades y en un sitio que se instaló de una manera muy rara fue en el Instituto de Física Nuclear del Max Planck. Eso fue una cosa curiosa porque nos llegó la petición a través del embajador alemán que se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en fin, por vía diplomática nos llegó la petición para instalar en el Max Planck aquel programa que fue muy, vamos, yo creo que tuvo muchísima repercusión y fue muy importante en su momento. También lo instalamos en Cuba, en México y en muchos sitios. Como complemento de ese programa, hicimos otro para colocar los componentes del circuito impreso en función de las conexiones que después había que realizar. Y ese otro programa, que bueno, desde el punto de vista científico fue interesante y también fue la tesis doctoral de otro compañero, sin embargo, no tuvo las repercusiones prácticas que habíamos imaginado. Así como el sistema dócil fue muy importante, aquel otro no tanto. A través de la fama, digamos, que tuvo el sistema dócil, la empresa Televes buscaba un sistema para hacer los circuitos impresos que entonces fabricaba para hacer amplificadores de antenas de televisión. Y entonces vinieron a nosotros para ver si el programa que nosotros teníamos servía para aquello. Pero claro, eran cosas completamente diferentes, no tenían nada que ver. Pero llegamos a un acuerdo con ellos y les hicimos un programa para diseño y fabricación de sus tarjetas de circuito impreso. Fue un programa de diseño interactivo bastante interesante y además de todo el trazado se hacían los clichés y se obtenían todos los programas para los controladores numéricos que fabricaban las tarjetas. Televes utilizó ese programa durante mucho tiempo mientras la tecnología para hacer los amplificadores estuvo vigente. Y después de haber hecho ese programa, hicimos otra cosa que era ajustar, una vez que estaban las tarjetas fabricadas, había unos operadores expertos en la empresa que ajustaban los amplificadores y todos los elementos móviles, potenciómetros y cosas que había en la tarjeta, componentes de la tarjeta, para que esos amplificadores amplificasen la señal de televisión que querían y rechazasen las otras. Entonces, para ajustar una tarjeta de esas, se tardaba entre media hora y 3/4 de hora. Y eran operarios especializados en eso. Bueno, nosotros hicimos un sistema experto que por primera vez utilizamos un control borroso
y conseguimos que cada tarjeta se ajustase en 2 o 3 minutos. Como complemento de ese sistema experto basado en reglas borrosas, se hizo en colaboración con otro equipo del instituto un robot multidedo que tenía una especie de 8 dedos que movían los tornillos y los componentes de aquellas tarjetas para ajustarlas. O sea, y eso fue una cosa pues también bastante interesante. Como he dicho, fue la primera vez que yo sepa que un sistema de control borroso se aplicó en la industria en España. Y es que por esa época estuvo en nuestro instituto Sugeno, que nos dio una charla sobre control borroso, y fue el que nos introdujo en ese campo. Nosotros creamos nuestro propio software para hacer controladores borrosos, que además de para ese sistema en Televes, lo utilizamos también para el control de robots móviles, que en nuestro instituto y nuestro grupo tuvo, pues, desde luego, el primer robot móvil que hubo en el Consejo, pero de los primeros robots móviles que hubo en España. Y el otro día me acordaba cuando se ha aterrizado el Perseverance en Marte, que en el año 1993 un consorcio español formado por nosotros, un grupo del INTA y el otro grupo no me acuerdo de dónde, pero formamos parte de un grupo más numeroso para hacer un robot que se llamó el IARES. Y eso pretendía ser un robot que sirviera de modelo para un robot de exploración marciana. Y eso se inició a finales del año 93, y cuando el 1 de enero de 1994, pues la vida me dio un palo tremendo, y por motivos de salud de mi marido, que trabajábamos los dos en conjunto, tuvimos que abandonarlo todo porque, bueno, alguno de vosotros lo conocéis, mi marido cayó gravemente enfermo y tuvimos que abandonar todo aquello. Y no sé muy bien en qué quedó lo del IARES. Bueno, pues a partir de entonces empezamos el proyecto de Autopía, del que yo os voy a hablar ya mucho menos porque es mucho más reciente y es más conocido, y yo creo que ya tenéis mucha más información, pero tengo que decir que fue en un hospital donde empezó a gestarse ese proyecto, que sigue todavía, que ha tenido mucha repercusión, que efectivamente cuando empezó parecía una completa locura, pero uno de los motivos que nos llevó a hacer eso es que el robot móvil que tuvimos costaba muchísimo más que el Mercedes más caro.
Y entonces, pensando por un lado en eso y por otro lado que nuestro instituto estaba en las afueras de Madrid y si algo teníamos era campo y podíamos construir unas pistas de experimentación, pues nos llevaron a dirigirnos por ese camino. Y bueno, no quiero ya, no sé el tiempo que ha pasado, porque entre el teléfono y que oigo el eco de mi voz y tal, me estoy volviendo un poco loquilla con esta presentación, pero yo creo que lo voy a dejar aquí y si queréis, pues consultarme luego y yo os puedo responder, pues encantada. De todas formas, quiero decir que una cosa importante es que yo creo que, no sé si ha sido mérito mío o qué, pero yo me he rodeado de hombres que me han acompañado muy bien y me siguen acompañando, y que eso es una cosa a la que no tenemos que renunciar, porque si somos iguales, como yo creo que lo somos iguales, ni mejores ni peores. Así que a todas vosotras, eso, si podéis seguir ese ejemplo, porque os irá mucho mejor en la vida y en la automática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa, por toda tu experiencia que nos has contado desde el lado más humano también y además de científico. Y bueno, me comentan por el chat que efectivamente, ¿no? Pues que sigue siendo una referencia tanto para las mujeres como para toda la comunidad científica de automática, que te damos muchísimas gracias. Y bueno, yo sí que tenía alguna, por decirte algo, por comentarte, por hacerte alguna cuestión, si alguien se anima a alguna pregunta más. Yo te he visto a ti por todo lo que he leído, ¿no? Que has sido una precursora, ¿no? Te has anticipado al futuro, por así decirlo, ¿no? Lo de los coches, que quizás ha sido tu proyecto tu proyecto estrella, pues al final se ha hecho realidad. Entonces, y también en tema de los ordenadores, como nos has contado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el siguiente hito, ¿no? Como identificadora del futuro, ¿cuál es el siguiente hito en el que cercano, en el que tú, si empezaras a investigar ahora, pues te lanzarías como pionera? Pues la verdad es que tendría que pensarlo, porque no lo sé, hay tantos caminos, tantas cosas que yo además ya no tengo ni idea, ¿no? O sea, la exploración espacial me parece formidable, ¿no? Sobre todo para la automática y la ingeniería, porque curiosamente la autonomía de los vehículos, bueno, parece que está hecha, no es verdad, porque en la práctica quedan muchísimas cosas, pero parece que eso ya lo damos como superado. Quizá la exploración espacial sea muy, muy interesante, y de ahí se deriven cosas que no podemos ni imaginar. Pero no tengo un criterio muy formado sobre esto, ¿eh? Y también me piden por el chat que aconsejas, ¿no?, a las nuevas generaciones de mujeres, ¿no? ¿Cómo las animarías, ¿no?
o qué tenemos que hacer, ¿no? para que más, más mujeres se incorporen o pierdan el miedo, ¿no? Al tema de dedicarse a la investigación, más que a la investigación, al campo de la automática. Bueno, como he dicho antes, yo creo que en la automática o cualquier cosa, para hacerlo bien, tiene que ser algo vocacional. Cuanto más vocacional sea, mejor. Por eso es tan importante que los profesores despierten enseñanzas más tempranas las vocaciones y tienen un papel fundamental. Y si uno hace las cosas con vocación y con ganas y con interés y con pasión, que hay que ponerla también en el trabajo, pues es cuando las cosas salen adelante. Y otra cosa muy importante, me parece a mí, es muy importante ser parte de un equipo. Hoy día, creo yo, desde hace tiempo, la investigación es cada vez más interdisciplinar y si no se hace en equipo y no se confía bien en tus compañeros, las cosas no van para adelante. Y otra cosa muy importante que yo creo que en España ha fallado y espero que ahora ya no pase tanto, es la colaboración entre equipos, porque en España la investigación aún es pobre y si encima nos dividimos en nuestros reinos y compartimentos para intentar destacar cada uno solito, nos hundimos todos. Pues muy bien, Teresa, se suman un montón de agradecimientos a tu intervención y bueno, pues ya sin más, agradecerte de nuevo tu esfuerzo y que te tengamos ahí para contarnos todas estas cosas y vamos a pasar ya a la siguiente ponente. Bien, pues a continuación tenemos a Matilde Santos, que es catedrática de universidad del área ISA y desarrolla su actividad docente investigadora en la Facultad de Informática en la Universidad Complutense de Madrid. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de Matilde, buscando un poquito su trayectoria y su historia, ¿no?, es que ha sabido compaginar perfectamente los temas docentes e investigadores, o sea, van perfectamente de la mano, ¿no? Es una dedicación al unísono, ¿no?, de ambas cosas, ¿no? Y en especial destacaría pues, su trabajo en control inteligente aplicado a vehículos autónomos, ¿no? El modelado y simulación también y control de sistemas de energía renovable, campos en los que trabaja tanto en investigación y también a nivel docente en estas materias. Y luego, bueno, pues es una gran divulgadora, ha participado en programas de radio, ¿no?, acercando lo que es el aprendizaje automático, la inteligencia artificial. Hoy en día que nos suenan tanto estas palabras, pues bueno, ella ya lleva años divulgando estos conceptos, ¿no? También participa activamente en todas las actividades de CEA, ¿no? Ha sido coordinadora del Grupo Temático de Control Inteligente, es directora de RIAI y actualmente también forma parte de la Junta Directiva de CEA. Y bueno, sin más, con esta damos paso a Matilde, que nos alargará toda su experiencia y su historia en el área de automática. Bueno, muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Me he resistido como gato panza arriba. No quería ir detrás de Teresa. Me parece que Teresa ha sido una mujer que ha abierto un camino dentro de la automática a las mujeres y que es una mujer, como dice el título, pionera en este ámbito, y creo que su testimonio ha sido más que suficiente para impulsarnos, para animarnos y nos ha propuesto como un trampolín, ¿no?, para avanzar en el ámbito de la automática. Pero no me dieron opción
Entonces me pusieron una charla breve que se titula Matilde Santos, carrera universitaria en automática, y he cometido el error de mandarle mis transparencias a Monse, que me acaba de pisar mi presentación, ha dicho lo que yo pensaba más o menos decir, con lo cual voy a ir un poquito rápido, porque creo que tampoco tiene más sentido el hablar de mi trayectoria, pero sí un poco el ver pues cómo una mujer puede desarrollar su carrera dentro de este ámbito que es tan tecnológico y que podría parecer a lo mejor pues más complicado pues por el hecho de ser mujer, ¿vale? Entonces, bueno, pues soy catedrática, como acaban de decir, en el área de Ingeniería de Sistemas y Automática por la Facultad de Informática. Me gusta decirlo porque hay gente que no une la informática a la automática. Es más, le parece que no tenemos un hueco, los de automática, dentro de las facultades de informática. Y como sabemos, cada vez hay más gente cuya formación es informática y están trabajando en este ámbito, ¿no? Junto con pues mucha gente que ha estudiado industriales o en mi caso, como ahora veremos, que he estudiado físicas, ¿vale? Entonces pertenezco a esa Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Mi grupo de investigación se llama ISCAR, luego hablaré un poquito de él, y también pertenezco a una institución recientemente creada en la facultad, no, en la universidad, que es el Instituto de Tecnología del Conocimiento, que es de ámbito multidisciplinar, y desde ahí pues tengo la ilusión de introducir temas y topics que hagan relación pues más a lo nuestro, ¿no? Más a cosas ingenieriles. Y también soy miembro de la European Academy of Science and Arts, que pienso que también, aunque hay una mayoría de gente que son de temas más bien relacionados con humanidades, con filosofía, con, en general, ¿no? Pues con las letras, etcétera, ¿no? Pues también hay algunas clases, como se llaman allí, dedicadas a ámbitos más tecnológicos y de ciencias. Y creo que pues ahí también tenemos un papel, ¿no? representativo que hacer las mujeres, y en concreto las mujeres de automática. Bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues he llegado con mucho trabajo, o sea, no voy a negar ni a disimular, ¿no? Que esto lleva muchas horas de dedicación detrás, y además ahora cuando me planteaba esta charla veía que con el confinamiento inicial que tuvimos en marzo y los meses que han seguido después de semiconfinamiento, semipresencialidad, virtualidad, etcétera, pues el tiempo del trabajo se ha extendido. Prácticamente para nosotros no hay horarios, o sea, no tenemos un trabajo en el cual fichemos y a las 3 de la tarde desconectemos, sino que pues, me encuentro con respuestas de mis compañeros a cualquier hora del día, del fin de semana, etcétera, ¿no? Algo que yo creo que tendríamos que corregir, pero bueno, que ahí estamos metidos y que lo hacemos con la ilusión de sacar adelante pues lo que para nosotros es una vocación, ¿no? Que es la investigación y la docencia en el ámbito de la automática. Y otra cosa que me ha ayudado mucho a llegar hasta donde estoy son mis compañeros de las distintas universidades con las que me he relacionado, ¿no? Y aquí quiero incluir no solamente a los de mi universidad, por supuesto, sino, o algunos tan cercanos como los de la UNED, sino a otras universidades con otros compañeros que pues, por contactos, relaciones, trabajos conjuntos, colaboraciones, invitaciones, pues me han ayudado, ¿no? Pues a ir dando pasos en esta carrera o me han dado su soporte, su apoyo, y creo que esta mezcla es lo que ha hecho que pues, una persona que sola no podría llegar a alcanzar los hitos que son propios de la carrera universitaria, pues lo consiga, ¿no? Con esta ayuda. Y quería comentar dos pequeños eslóganes. Uno, que todo lo que haces sirve. Yo en la vida he dicho que sí a muchas cosas de las que no veía, por así decirlo, la rentabilidad inmediata o el fruto inmediato, y lo haces pues por aportar, por acompañar, por hacer un favor muchas veces, ¿no? Y todo eso se ha vuelto luego no en una recompensa siempre, por así decirlo, pero sí algo que me ha enriquecido, me ha servido, me ha hecho llegar a donde estoy. Entonces, pues yo os animaría a decir que sí muchas veces, ¿no? También hay una lección muy difícil que es aprender a decir que no a otras cosas que nos descentran o nos despistan o nos dispersan, pero en concreto yo quiero deciros que nunca me he arrepentido cuando he sido llamada a lo mejor a dar un programa, un seminario de doctorado a una universidad y a lo mejor pues te viene mal o tienes poco tiempo, y aún así luego miras para atrás y se agradecen mucho, ¿no? Esas oportunidades, y que te hayan a veces un poco forzado a decir que sí, ¿no? A coger responsabilidades, a asumir retos.
Y el segundo eslogan que quería comentar es que hay una frase en inglés que es: no dejes que el género sea un obstáculo. Y en concreto yo pienso que en el ámbito de la automática para mí no lo ha sido. Me ha impactado mucho el escuchar el testimonio de Teresa, cómo a ella pues, fue discriminada de forma directa por ser mujer. Y tengo que decir que yo, cuando acabé la carrera, trabajé durante un año en Alcatel. O sea que justo una puerta que se le cerró a ella por ser mujer, pues unos años más tarde, pues yo no tuve esa dificultad y estuve un año trabajando en lo que era entonces ITT estándar, que yo pillé el cambio a Alcatel, o sea que estuve trabajando también en Alcatel Telecomunicaciones durante un año y me volví porque me llamaba la vocación universitaria a trabajar pues donde estoy, ¿no? A la universidad. Pero en ese sentido tengo que deciros que quizás en algún momento pues ha sido... a veces te encuentras con actitudes que es verdad que no son tan abiertas al hecho de que seas mujer en un ámbito tan tecnológico, pero creo que si tú sigues en tu línea y trabajando y miras de frente y no a los lados, llegas a donde quieres llegar. O sea que para mí el ser mujer no ha sido un obstáculo, quizá en algún momento ha habido alguna pequeña piedra en el camino, pero que no te hace desviarte, ¿no? Sino que te hace a lo mejor pues eso, saltar. Mis comienzos, pues yo también soy como Teresa licenciada en Ciencias Físicas, hice la especialidad de Cálculo Automático en la Universidad Complutense de Madrid y también soy doctora pues, por físicas en esa misma universidad. Mi tesis ya empezó siendo de temas de controladores y de inteligencia artificial, en concreto aplicando la lógica borrosa, y la dirigió, pues, como sabemos, un gran referente en el ámbito de la automática, que es el profesor Sebastián Dormido Bencomo. No quería dejar de nombrarle. ¿Y por qué control? ¿Y por qué físicas? ¿No? Si nos remontamos un poquito más para atrás, yo también quería hacer esta charla un poco personal. Bueno, pues físicas, lo mismo. Encontré un referente en un profesor que tuve en el año antes de incorporarme a la universidad, que en mi caso era COU, un profesor de físicas que realmente hizo que me gustara mucho esa carrera y me planteara el estudiar el porqué de todo, ¿no? El porqué del universo, el porqué del movimiento, el porqué de la luz, lo que explica pues, la mecánica, la óptica, todo. O sea, que uno entra en la carrera de físicas con estas amplias y galácticas ilusiones. Y luego me especialicé en el control también porque encontré un referente que fue el profesor Jesús Manuel de la Cruz, que me dio una asignatura de control de sistemas en la cual nos puso un ejemplo que llevó a clase, que fue el motor de un secador. Entonces nos explicó, pues supongo, no recuerdo bien, pero entiendo que sería el control de velocidad o algo así. Pero sí que recuerdo el gesto de intentar explicarnos el porqué, ¿no? De ese movimiento, de ese control, el para qué. Y aunque yo, pues eso se quedó ahí, me fui a trabajar a una empresa, pues cuando quise retomar la carrera universitaria, me presenté en el Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática y yo dije que me gustaba el control. Entonces ya me pusieron en contacto con la persona que entonces estaba en la Universidad Complutense en este ámbito, que era el profesor Jaime Ruiz. Jesús Manuel, de hecho, no estaba ahí. Estaba, creo que en ese momento, en Santander. Pero pues en la vida hay gente que te marca, ¿no? Y que marca tu camino y luego acabas donde acabas, pues gracias a esas circunstancias y sobre todo a esas personas. Y luego mi carrera ha sido pues paso a paso. Esto lo digo para donde quiera que se encuentre cualquier mujer en un ámbito tecnológico, que he dado un paso tras otro, no se me ha ahorrado ninguno. Han sido pasos muy cortos, algunos un poquito más largos, en duración en el tiempo, pero que las cosas nacen pequeñas, ¿no? Entonces yo fui ayudante de escuela universitaria, luego ayudante de facultad, volví a ser ayudante de escuela universitaria, asociada a tiempo completo, titular de universidad y estuve bastantes años hasta que conseguí la plaza de catedrático en el año 2011. O sea que soy ese puntito rojo que ha puesto Montse antes en los datos que hablaban de las mujeres en nuestro ámbito, ¿no? Pues esa tercera mujer catedrático en el 2011. Me gustaba esa frase de Saint-Exupéry que dice: lo que salva a una persona es dar un paso, ¿no? Luego otro paso.
pues ahí estamos, y a veces son, ya os digo, pasos cortos, pero todos nos llevan a un sitio. Entonces es importante pues darlos. Lo digo para no desanimarse, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que está acreditada hace tiempo y que todavía no le han sacado la plaza. Ánimo y paciencia. ¿Puedo elegir? Pues en esa transparencia se ha dicho que tengo mi docencia muy unida a la automática, a mi investigación. Pues las asignaturas de la izquierda lo confirman. Pues he dado cosas de control inteligente, de modelado y simulación, de control, de sistemas lineales y no lineales. Pero también a la derecha tengo una serie de asignaturas que no me dejaron elegir y tuve que dar, sobre todo en los comienzos de mi carrera, ¿no? Pues electrotecnia, física general, física de la comunicación, procesamiento avanzado de señales, etc. De hecho, alguna vez algún tribunal me ha preguntado por qué he dado esas asignaturas, ¿no? Y la respuesta es pues, que el escalafón es el escalafón y no te dejan elegir, ¿no? Pero no me arrepiento de haber dado ninguna de esas asignaturas. Todas me han ayudado luego a relacionarlas con el ámbito de la automática o con cosas de trabajo o con proyectos de investigación pues más en mi área. Todas me han enseñado un montón de técnicas, de herramientas que he utilizado, también me han formado, ¿no? Intelectualmente. O sea que aunque no puedas elegir, todo aporta y todo sirve. Y tengo aquí una transparencia de casas en de posgrado porque me parecen muy importantes dentro de la carrera universitaria. En primer lugar, porque te permiten volcar tu investigación, ¿no? Por lo menos compartir tu investigación, compartir tus avances. A los alumnos de posgrado les motiva mucho el que les cuentes ejemplos en los que estás trabajando, ¿no? Y que pues con esos sistemas reales les hables de los temas que a lo mejor ven un poco más en teoría o hacen con prácticas de simulación. Por eso pienso que es muy bonito esta enseñanza de tercer ciclo, porque está muy unida a la investigación de la persona. Luego, por otro lado, la enseñanza de posgrado creo que te obliga a ponerte al día, ¿no? Es un paso más de las asignaturas de la carrera, que pueden estar más o menos relacionadas, como he comentado anteriormente, pero esto te obliga a esforzarte, a llegar a más, a actualizarte, a leer cosas nuevas para estar a la última, porque es lo que tienes que transmitir. Entonces, en ese sentido, creo que también son pues, una buena ayuda. Y en tercer lugar, porque esas asignaturas de posgrado me han llevado a dirigir pues, bastantes proyectos fin de máster o trabajos fin de máster, que han sido de áreas muy diversas, porque el ámbito de la automática sabemos que es un ámbito muy transversal, muy multidisciplinar en su aplicación, y entonces, pues gracias a estos alumnos, pues he dirigido trabajos que tenían que ver con cosas más electrónicas o con cosas de toma de decisiones en temas de bolsa o con cosas de clasificación en ámbitos muy variados, ¿no? Y eso pues a veces das con un tema que te permite pues seguir en una línea que resulta muy enriquecedora y muy interesante. O sea que por todo yo pienso que la docencia en posgrado es un hito en la carrera de cualquier persona que esté en la universidad. De forma rápida, pues mis temas de investigación han estado en el ámbito del modelado, identificación, simulación, control, en concreto control inteligente, optimización, y también en otros temas un poquito más marginales respecto a la automática, pues en temas de toma de decisiones inteligentes, procesamiento de señales, reconocimiento de patrones, clasificación, que todo tiene su aplicación también dentro de la automática. Y aplicaciones pues muy industriales o ingenieriles, pues he trabajado con barcos, con drones, con AGVs, con sistemas solares, turbinas eólicas, etc. ¿Vale? Estos son proyectos de investigación del grupo de ISCAR. He remarcado algunas palabras, pues sistemas de energía eólica, transporte inteligente, sistemas autónomos, marinos y aéreos, sistemas de logística, inteligencia artificial, redes de distribución de gas, control robusto, buques de alta velocidad. Y aquí tenemos, pues, estos proyectos están todos enmarcados dentro del grupo de investigación en el cual soy miembro, que es el grupo ISCAR de la Complutense, que es Ingeniería de Sistemas, Control, Automatización y Robótica. Y pues ahí tenéis algunas de las imágenes o de resultados o de sistemas con los que trabajamos. También hemos trabajado con el
TJ2 del CIEMAT, con drones, con robots móviles y con empresas. Para no alargarme, la siguiente transparencia, pues eso, con contratos con EADS, con Enagas, con Airbus, con Repsol, con Cofares, etc. Y luego, pues yo creo que a todos los de Automática un requisito tendría que ser que nos guste viajar, o por lo menos que estemos dispuestos a ello, ¿no? Ahora que seguramente lo echamos de menos, ¿no? Porque son momentos en los que te permiten estar con gente con la que aprecias, de la que aprendes, ¿no? Y eso pues ahora mismo no lo tenemos fácil. A ver si pronto podemos recuperar la normalidad de verdad. Pero bueno, en nuestro área creo que la internacionalización es importante. O sea, las colaboraciones con gente de otros países o de otras universidades, también en España, con otros grupos, porque te enseñan formas de trabajar distintas. Y eso cuando vas al extranjero lo ves mucho, ¿no? Tienen otros baremos a la hora de plantearse pues, las investigaciones, los pasos a dar, los desarrollos, y todo eso también pues, sirve, te amplía la mente, te enriquece, ¿no? Entonces, pues he trabajado en varios sitios de Iberoamérica, en México, en Brasil, en Cuba, en Perú. También, pues dentro de lo que es la docencia, pues he ido a divulgar temas de automática a universidades con los convenios de Erasmus, ¿no? Pues a Rumanía, Hungría, Lituania, Croacia, etc. Y luego mantengo relaciones y colaboraciones con autores de publicaciones conjuntas de muy diversos países, ¿no? Pues Polonia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, Argentina, etc. Pienso que esa internacionalización es importante también para la persona y para la carrera. Luego, como ha dicho Monse, pues creo que estamos apostando por la divulgación de la automática, haciéndola llegar a la sociedad, que la vea porque está ahí, pero muchas veces es transparente y está oculta. Entonces, para eso creo que también es importante el hacer llegar a la gente que no sabe a lo que te dedicas, que muchas veces cuando hablas de, pues estoy en automática, hago control, quizá lo de robótica es mucho más cercano, pero es a veces complicado, ¿no? El tema del control o cosas así como más específicas. Entonces, bueno, pues en lo que puedo, pues participo en actividades de divulgación. En su momento lanzamos el libro blanco del control automático en el 2009, que ya está pidiendo una revisión para hacerlo llegar a empresas, a instituciones, a organismos, a la sociedad en general. Tengo una entrada en una enciclopedia. Es verdad que la enciclopedia de Science and Religions, pero bueno, ahí está. Creo que una enciclopedia es un ámbito también de divulgación interesante. Está en la televisión, en el programa de redes, y la entrevista, que dura 10 minutos, pues está en la página web de CEA. Participo en programas de radio porque me invitan mis compañeros de la UNED, y me ha servido para difundir también temas de la automática, y me ha sorprendido comentarios de gente que no esperaba, que a las 7 de la mañana pone la radio cuando va en coche al trabajo y te han escuchado, ¿no? O sea, que enganchan con esos temas un poco más de divulgación de ciencia o de tecnología, etc., ¿no? O sea, que nunca hay que pensar, bueno, esto es una pequeña acción, ¿no? Pero esa pequeña acción a lo mejor es una piedra lanzada en el lago, y los círculos se van extendiendo, ¿no? Y llegan a mucha gente que ni sospechas. También pues tengo cosas en revistas de divulgación, Semana de la Ciencia, etc., ¿vale? Y luego creo que también es importante, si quieres hacer carrera automática, tu involucración en las asociaciones y organismos, instituciones, grupos y comités del Comité Español de Automática, de CEA. Yo solamente puedo estar agradecida a ese entorno, que es pues no solamente un grupo de colaboración grande, sino pues eso, una gran familia. He contado, como os he dicho, con mucha ayuda por parte de tanta gente que está en la automática en distintas universidades, orientación, he aprendido mucho de ellos. Y bueno, pues pertenezco a grupos temáticos. Yo creo que desde el año 2000 o antes, al grupo de control inteligente desde que se creó. Y he sido coordinadora de ese grupo del año 2014 al 2018. Es un grupo que me enorgullezco de haber liderado, porque es un grupo muy activo.
y que está ahí, ¿no? Que no para y que es muy, eso pues, va adelante, ¿no? Va solo, o sea, tiene un motor propio increíble, ¿no? También he pertenecido, yo creo que desde siempre, al grupo de modelado, simulación y optimización, y recientemente me he unido al grupo de Automar a cambio del grupo de ingeniería de control, en el que estuve también bastantes años, por esto de que nada más podemos pertenecer a 3 grupos y también lo veo razonable, o sea que ahí estamos, ¿no? Realmente cualquier grupo temático de CEA es interesante y las reuniones pues sirven mucho, ¿no? Para conocer a otros compañeros, ver lo que hacen y eso. También pertenezco a la Junta Directiva pues como miembro, como coordinador del Grupo de Control Inteligente y actualmente pues llevando la línea estratégica de inteligencia artificial en automática. Y pues otra cosa de la que me enorgullezco es de estar involucrada en todo lo que puedo en la revista iberoamericana de automática informática industrial, que llamamos nuestro buque insignia, y creo que lo es, y más lo tendría que ser de todos, donde podemos hacer esa buena labor de hacer llegar a todo el mundo nuestros progresos, nuestras investigaciones, nuestras publicaciones, ¿no? Y darle pues ese impacto y ese impulso, ¿no? Que le corresponde, que es nuestro medio de comunicación, nuestro principal medio de divulgación. Y también en la carrera automática se tiene que venir apoyada, ¿no? En la participación en eventos de automática. Por eso creo que es importante la asistencia a las jornadas. Yo desde el año 2001 creo que he fallado 1 o 2 veces. Antes sí que iba, pero de forma más intermitente. Pero desde luego, desde el 2001 hasta el 2020, creo que quitando 1 o 2 que por fuerza mayor no he podido estar, incluyo Castellón. O sea que allí nos unimos de forma virtual y esperemos que pueda ser de forma presencial. Y también, como un hito, quiero remarcar que en el año 2016 las jornadas de automática se organizaron en Madrid, en concreto tuvieron lugar en la Facultad de Informática de la Complutense y estuvimos involucradas todas las universidades de Madrid que trabajan en automática, que somos del grupo de automática. También otro evento de automática al que no me gustaría faltar, y por ahora así lo he hecho, es el Simposio de Control Inteligente, que empezó en el año 2005 en Huelva y sigue hasta hoy, cada año se supera y tiene una altura científica y de aspectos también pues, más humanos y más personales y más sociales increíble. Y también remarcar que pues, participé en la organización del Simposio de Control Inteligente en el 2014, organizado por la UNED y por la Complutense, que tuvo lugar en Segovia. También organizamos, ¿no?, el Simposio de Ingeniería de Control del año 2011, que fue en Madrid, en nuestra universidad, y organicé la jornada de modelado y simulación de sistemas en el año 2009, que también tuvo lugar en la Complutense, en Madrid. O sea, creo que esto es interesante porque pues, todos tenemos que aportar. O sea, no solamente puedes vivir de asistir, sino que también tienes que dar, ¿no? También soy miembro del IFAC, del Comité de Computational Intelligence and Control, desde el año 2008, y allí intento ir a las reuniones del Congreso del IFAC, pues aportando, ¿no?, esa presencia española, esa presencia de CEA que no puede faltar. Y bueno, creo que con esto he recorrido algunos de los hitos de mi carrera en la automática y espero con esto pues haber animado, ¿no?, a los que estéis en el estadio en el que estéis de vuestra carrera universitaria, en este área grande que es la ingeniería de sistemas y la automática, y especialmente a las mujeres, pues para mostraros que es un camino que tendrá sus pequeñas espinas, pero que es un camino bonito de recorrer y que las metas que van alcanzando pues valen la pena. O sea que os animo a hacer este recorrido. Y nada más. Voy a dejar de compartir pantalla y espero que se haya visto y oído bien porque no os lo he preguntado, me he lanzado y ya está. Muy bien, Matilde, se ha oído perfectamente. Por aquí me
te lanzan las felicitaciones. Y una pregunta tengo por aquí: ¿qué consejo darías a las nuevas generaciones para que se animasen a acercarse a este área? Pues yo me he dado cuenta que las nuevas generaciones tienen que ser muy jóvenes para acercarlas al área de la automática. O sea, que tenemos que llegar cuando la gente es todavía, cuando todavía tenemos que animarles a que les gusten las herramientas que luego les van a llevar a que también les guste la automática, por ejemplo. Pues que tenemos que llegar a la educación, no sé si casi secundaria, para que la gente vibre con las matemáticas, con la física, con si dan algo de mecánica, lo que sea, ¿no? Para que luego pues tengan como esa facilidad para estudiar carreras que les hagan pues, el mundo tecnológico más asequible, porque si no, a veces pues, se encuentran un poquito sin esas herramientas, ¿no? Y luego para animarlas, pues creo que lo que hay que hacer es pues, mostrar que es una carrera que te llena por un lado y por otro lado que tiene una gran proyección social, que creo que en eso fallamos bastante y nos parece que hay carreras, pues, por supuesto como las biosanitarias, la medicina, etcétera, que tienen un componente social muy directo y muy importante, pero que también de la mano de la automática hay muchos desarrollos y muchos progresos y muchas herramientas que tienen una aplicación directa en ayudar a las personas, en ayudar a la salud pública, en ayudar a pues eso, temas sociales, y que creo que eso habría que ponerlo en valor, ¿no? Porque la gente viendo eso pues dirá, hombre, yo también quiero contribuir, yo quiero ayudar a la sociedad y la puedo ayudar, mejorar, sanar, ¿no? Pues con estas herramientas más técnicas, por así decirlo. Muy bien, Matilde, pues muchas gracias. Nos gustaría seguir haciéndote preguntas. Yo tenía, de hecho, alguna curiosidad, pero yo creo que ya por el tiempo en el que estamos vamos a pasar ya a la mesa redonda. Y nada, muchas gracias y hasta seguimos colaborando. Gracias a todos. Gracias. Bien, pues pasamos entonces a la última parte de la jornada con la mesa redonda que nos moderará Itziar Cabañes. Es profesora titular de la Universidad del País Vasco en el área del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Su línea de investigación básicamente es en el mundo de la robótica, en aplicaciones de técnicas inteligentes a bioingeniería también, en la sensorización virtual. Y bueno, viene siendo miembro activo de CEA y de hecho coordina el grupo de robótica junto a Óscar Reynoso. Bueno, pues sin más, damos paso a Itziar que moderará esta mesa, que espero que sea enriquecedora para todos. Vale, muchas gracias, Monse. ¿Se me escucha bien? Vale, pues buenos días en primer lugar a nuestra audiencia y bienvenidas a esta mesa redonda en estas primeras jornadas de Mujer y Automática. Para mí es un placer, la verdad, formar parte de esta actividad y de esta mesa redonda en el que vamos a debatir sobre el papel de la mujer en la automática, en el momento presente y sobre el futuro, algo muy importante que ya ha venido saliendo en las charlas previas. Para ello contamos con unas invitadas y un invitado de lujo, de gran interés, como es Carlos Balaguer, Elizabeth Estevez y Ángeles Hoyo. La dinámica de esta mesa redonda va a ser la siguiente, os lo digo de forma muy breve. En primer lugar, se van a presentar nuestras invitadas y nuestro invitado. A continuación, les voy a formular 3 preguntas para debatir sobre este tema de la mujer y la automática y posteriormente formularé las preguntas de la audiencia que lleguen a través de este chat. Así que, querida audiencia, animaros y participar a través del chat. Vale, pues vamos a comenzar con Carlos Balaguer. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carlos, por estar aquí apoyando esta actividad.
Sé que vas a tener que hacer un gran esfuerzo en realizar una breve presentación de tu extenso currículum, pero te voy a dar, como al resto de las compañeras, medio minuto aproximadamente para presentarte. Así que cuando quieras, Carlos. Muchas gracias. Me llamo Carlos Balaguer, soy catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automáticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Soy catedrático desde el año 96 y actualmente soy presidente de CEA y mi línea de investigación desde siempre ha estado centrada en la robótica en todos sus aspectos. Muchas gracias, Carlos. Pues a continuación vamos con Elizabeth Esteve. Bienvenida, Elizabeth, a esta mesa redonda y al igual que Carlos, tienes aproximadamente medio minuto para presentarte. Vale, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, pues eso, soy Elizabeth Estevez, estudié Ingeniería de Telecomunicación en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, también realicé mi tesis doctoral y bueno, pues estuve trabajando hasta 2011. En 2011 me fui a trabajar a la Universidad de Jaén por motivos personales, en la que estoy realmente trabajando todavía. Bueno, pues soy titular de universidad desde el año 2019, año que me gustaría resaltar un poco por el día que estamos hoy, y es que para mí fue un año muy especial, ya que bueno, pues tuve a mis dos niños, ¿no? El niño biológico, que fue muy deseado y muy buscado, y también pues mi niño académico, y es que en este año pues eso, conseguí la titular de universidad. Muchas gracias, Eli. Pues a continuación vamos a conocer algo más de Ángeles, soy yo. Bienvenida a esta mesa redonda y adelante con tu presentación. También medio minuto. Sí. Hola, Estiar, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Ángeles Hoyo. Ahora mismo, bueno, yo soy ingeniera industrial. Estudié ingeniería industrial aquí en la Universidad de Almería y ahora me encuentro estudiando el doctorado. Y estoy dentro del doctorado de informática en el grupo de automática, informática industrial, robótica y mecatrónica. Y bueno, pues mi tesis va un poco orientada a las contribuciones de control robusto para sistemas sometidos a perturbaciones. Y estoy muy agradecida de que me hayáis invitado hoy aquí. Nada, un placer a nosotras, Ángeles. Pues muchas gracias a los tres, de verdad, de corazón, por participar. Y vamos a comenzar con el debate, que yo creo que va a ser enriquecedor, fructífero y tenemos que sacar buenas conclusiones para nuestra área de conocimiento. Entonces, os voy a formular la primera pregunta y está relacionado, bueno, hemos escuchado a Monse las cifras de la presencialidad de mujeres en actividades del Comité Español de Automática y parece claro que existe una brecha significativa entre el número de mujeres y hombres, aunque ha dicho que va creciendo, va progresando, gracias a Dios, pero todavía hay una gran brecha. Y esto me lleva a formular esta pregunta. ¿Por qué creéis que no hay más mujeres en el área de ingeniería de sistemas y automática? ¿Qué ocurre ahí? Carlos, quizás empiezo contigo. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las organizadoras de este evento. Creo que es muy necesario. Desde la dirección de CEA estamos ayudando e intentando que el número de mujeres en CEA y en general en ISA crezca cada día. En ese sentido, bueno, a mí me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones. Por ejemplo, según las últimas estadísticas, solamente 1 de cada 4 estudiantes es mujer en España. En un promedio quiere decir que esto no es solamente un problema de ISA, sino de las ingenierías en general. Estos números no pensemos que son muy diferentes en otros países. Países como Italia, inclusive Alemania, pues estos números de 1,4 más o menos se mantienen. Y esto, por supuesto, si solamente tenemos un 20-25% de mujeres matriculadas en ingeniería, pues se traduce después a que en el desarrollo de las tesis, en la carrera académica, pues esta cantidad se mantenga. ¿Cuáles son las razones? Bueno, yo creo que las razones son múltiples. Por un lado hay una razón histórica o social, de que bueno, pues la percepción de la ingeniería es una percepción pues de una carrera
compleja, difícil, dedicados siempre al género masculino. Creo que es un tema histórico, social, que tenemos que romper porque no es cierto. Es decir, por ejemplo, las mejores notas que sacan los alumnos en las carreras STEM o las carreras en el bachillerato con orientación técnica son de las mujeres. Tienen mejores notas, sin embargo, el acceso que tienen a las ingenierías pues es medido. Entonces, yo creo que este tabú social que tenemos que romper, que la ingeniería es algo muy para hombres, y yo creo que no es cierto. Si miramos todas las estadísticas y todas las participaciones de las mujeres muy importante, y no se podría que desarrollar muchísimas áreas tecnológicas sin esta participación. Otro mito que yo creo que también hay, que la ingeniería es una asignatura muy, muy dura. Quizás en el pasado lo fue, pero ahora mismo es unas carreras asequibles. Es decir, asequibles que cualquiera persona con una formación que es suficiente puede cursarlas, y puede cursarlas de una manera adecuada. Por ejemplo, en carreras que son igual o más duras que las ingenierías, que son medicina, pues hay más mujeres. Sin embargo, en ingeniería hay menos. Yo creo que tenemos que derribar este mito de que estudiar ingeniería es súper duro y súper difícil, etcétera, etcétera. Y yo creo que otro tema que también influye, que quizás falta referencias femeninas en la automática. Hemos visto ahora pues, la referencia clarísima de Teresa, que ha inspirado que no solamente a las mujeres, sino a toda la comunidad automática. Bueno, esta falta de referencias quizás también es un factor negativo. Y sin decir más sobre este tema, creo que hay una gran oportunidad, en el sentido de que las mujeres, como también decía Teresa, hay que empezar desde pequeñito, es decir, hay que empezar ya fomentando asignaturas de programación, de robótica en los primeros estadios de enseñanza, en el bachillerato, en los institutos, y yo creo que estos mitos, tanto sociales como de complejidad, debemos de explicar que no son así. Esta es mi opinión. Muchas gracias, Carlos. Creo que has dado en puntos claves del por qué creemos que no hay muchas mujeres en el área. Vamos a escuchar a Eli a continuación, a ver cuál es tu opinión y qué querrías añadir en este. Gracias, Itziar. Bueno, primero agradeceros, que no he dicho nada antes, como nos has dejado medio minuto, he ido como las cabras al tren. Agradeceros, evidentemente, que contaréis conmigo para hoy, y para mí es un honor estar aquí en la mesa, y también escuchando al resto de compañeros y compañeras. En cuanto a la opinión que me preguntabas, yo también estoy de acuerdo con Carlos en que realmente no creo que sea un problema concreto de que no haya mujeres en el área de ISA, sino yo creo que es un problema un poco más general, más global, y es que realmente, independientemente también del sexo, cada vez tenemos menos estudiantes o menos alumnos y alumnas en ingeniería. O sea, si al menos aquí en la Universidad de Jaén cada año se mira para atrás y vemos que realmente el número de matriculados pues no va al alza, sino que va más bien. Entonces, yo creo que hay diferentes factores, ¿no?, que pueden influir en eso. Independientemente del sexo del niño o niña, yo creo que sí que se considera todavía la ingeniería como una titulación difícil en la que se requiere un esfuerzo por parte del estudiante, y realmente pues el esfuerzo no viene un retorno rápido. Los niños y las niñas, los jóvenes van viendo por la tele que quizás otra formación
o la no formación, sino hacerse, por ejemplo, youtuber, pues tiene aparentemente, sin ningún gran esfuerzo, una recompensa rápida, ¿no? Que eso pues al final hace que mucha gente pues se desmotive, ¿no? En ese sentido. Luego también yo creo que, tirando un poco también por lo que ha comentado Carlos, viendo un poco hacia cursos pequeños, en plan colegios, institutos, realmente los profesores no tienen una formación tecnológica. La mayoría de los profesores tienen otro tipo de formación. Entonces, si no hay profesores con esa formación, tampoco van a poder ver alumnos con esa formación, porque no se les da esa motivación, ¿no? Entonces, quizás también tengamos que tirar un poco de ese calado, pero eso es independiente de que sea un niño o una niña, ¿vale? Luego, de cara un poco ya a la mujer, a la niña, sí que creo que hay todavía la cultura pues no favorece de toda la mujer a que nos incorporemos en un mundo laboral tecnológico, ¿no? Con igualdad bueno, pues igual de condiciones con respecto a los hombres. Sí que es cierto que la universidad para mí es algo diferente a otros sectores, ¿de acuerdo? No tiene, en ese sentido no tenemos nada comparativo. Tenemos las mismas igualdades hombres que mujeres. Pero teniendo en cuenta también, para fomentar más, yo iría también nuevamente hacia atrás, hacia edades tempranas, que creo que es donde hay que marcar el calado del mensaje. También lo han comentado tanto Teresa de Pedro como Matilde, y creo que tenemos que hacer ahí hincapié en dar el mensaje cuando un niño o una niña va a tomar la decisión, y eso es en torno a 15, 16 años de edad. Entonces, claro, ahí pues quizás en esas edades sí que hay estudios sociólogos en los que dicen que las niñas pues están en unas edades más sin seguridad que los niños. Al final tenemos diferentes bueno, pues etapas, ¿no? Y unos las alcanzan antes que otros, ¿no? Y en eso sí que interviene pues quizás el sexo, ¿no? Y entonces en esas edades, si las niñas están más inseguras, no hay tiene alguna duda y no se les aconseja de forma adecuada, pues quizás ni se planteen estudiar ingeniería, ¿no? Y bueno, pues, por consecuencia también en ese sentido automática, ¿no? Entonces quizás como las mujeres sí tenemos más sensibilidad en formaciones, como ha comentado Carlos, que a pesar de que sea la carrera de medicina más complicada, ¿no? O más esfuerzo que la de ingeniería, ¿por qué más mujeres? Pues la realidad yo creo que es porque las mujeres tenemos más sensibilidad en cuanto a titulaciones con fines sociales, ¿no? Entonces quizás igual ahí está el fallo nuestro de los ingenieros, ¿no? Que no sabemos transmitir el mensaje adecuado para las niñas. Es decir, tendríamos que cambiar un poco el mensaje y ver que realmente la ingeniería pues también tiene fines sociales y no pocos. Entonces yo creo que ahí es donde tendríamos que enfocar un poco. Esa es más o menos mi opinión. Sí. Muchas gracias, Eli. La verdad que has apuntado otro tema interesante a los ya aportados por Carlos y el debate está servido. Ángeles, me gustaría mucho también oír tu opinión porque tú eres la más joven, estudiante de doctorado, y me gustaría eso, que nos transmitieras tu opinión del por qué no crees que hay más mujeres como tú que se incorporan a este área de conocimiento. Bueno, no puedo estar más de acuerdo en lo que han dicho mis compañeros Carlos y Elizabeth en todo lo que han dicho, todos los puntos. He sacado datos, me he querido informar con datos estadísticos y consulté el Instituto Nacional de Estadística y bueno, saqué unos datos sobre las mujeres graduadas en el 2018, ¿no? Las que ya habían tenido un título superior. Y me llamó mucho la atención porque, como ha dicho Carlos, bueno, el 53,6% de los graduados eran mujeres, o sea que en total había más mujeres con grados superiores que hombres. Pero sí que es verdad que, como habéis dicho, un 11% eran con carreras orientadas a salud y bienestar, y en ingeniería solamente un 3,5% en ingeniería, manufactura y construcción, y ya si hablamos de tecnologías de información y comunicación, solo un 0,6%. Entonces, bueno, los datos hablan por sí solos, aunque va un poco a la alza, pero siguen hablando, esto hace 3 años. Entonces, bueno, yo creo que el origen principal viene de la educación y la sociedad. Yo creo un poco historia, como habéis dicho, viene un poco de lo que nosotras aprendemos desde que somos pequeñas, de las oportunidades que se nos dan y sobre todo los referentes que tenemos. Entonces, bueno, también he querido ir a páginas donde venden juguetes para niños. Y bueno, ya no solo me he fijado en los juguetes, que ese es otro tema que podemos hablar, me he fijado en la zona de disfraces, ¿no? Disfraces, uno en particular es que era de pequeños aprendices en Toys R Us. Y me ha llamado la atención una imagen, ¿no? Donde salen diferentes niños disfrazados, niños y niñas. Y bueno, pues el que lleva el martillo y el taladro es un chico
y la que lleva el fonendoscopio es una chica. Entonces, pues bueno, yo creo que si partimos de ahí, que en ocio, en su ocio ya le estamos inculcando ciertas carreras de cuidado social y no les incentivamos a que puedan estudiar o hacer lo que quieran, tanto a los chicos como a las chicas, en ambos casos, pues entonces estamos limitando un poco su imaginación y sus oportunidades. Entonces, bueno, pues eso sí se va avanzando y ya entras en secundaria, como ha dicho Elizabeth, tienes pocos referentes, no se te motiva el estudio de la ciencia, de la tecnología, pues es más complicado al final conseguir llegar a la universidad y estudiar carreras de tecnología. Así que yo creo que el problema fundamental viene de eso, de que tenemos que motivar a las niñas, como habéis dicho, desde que son pequeñas, a las niñas y a los niños, que estudien lo que ellos quieran y que sepan que somos capaces de hacer lo que nos propongamos siempre que nos esforcemos, claro, porque nadie nos va a regalar nada. Así que... Eso es, Ángeles, tú lo has dicho, al final tiene que ser vocacional, como nos han transmitido Matilde y Teresa en primer lugar. Es vocacional, tengamos el género que tengamos. Y has tocado otro punto importante en la educación y sociedad, que yo creo que muchas veces el mensaje también va dirigido a esos padres para que transmitan a sus pequeños hijos e hijas que hagan lo que quieran hacer, que sea vocacional y que adelante, que no hay que superar esos obstáculos, como también añadía anteriormente Matilde. Muy bien, pues ahora voy con otra pregunta también un tanto delicada, en el sentido que sabemos cuando una mujer opta por una carrera universitaria, resulta que cuando alcanza el grado de doctora coincide con el momento óptimo para ser madre. Entonces es un punto clave y me gustaría saber vuestra opinión sobre cómo percibís o cuál es vuestra opinión de ser madre y gestionar una carrera académica, en concreto en este área, Isa. Quizás empiezo contigo, Eli, porque sé que tienes un pequeño y probablemente te toque de cerca este punto, pero me gustaría escuchar también la opinión, por supuesto, de Carlos y de Ángeles. Yo lo tengo, como acabas de decir muy bien, y lo tengo muy reciente. Bueno, sí que es cierto que de todos es bien sabido que lo que es la maternidad y la incorporación de la mujer en el mundo laboral, pues está, no voy a decir enfrentada, pero sí que está un poco reñida, ¿no? Porque realmente el incorporarse a la mujer al mundo laboral, pues también ha dado lugar a que la maternidad se retrase e incluso también se disminuya el número de hijos por mujer. Si eso está, es de todos bien sabido, no, entonces no hay una no digo nada, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que al final, eso pues si nos incorporamos laboralmente, tenemos menos hijos más tarde y ya también somos conscientes que cuando tenemos un hijo hay un parón grande en lo que es la carrera laboral de la mujer, ¿no? Quizás igual dependerá mucho de los sectores que ese parón sea más agudo o menos agudo, pero ese parón existe. Entonces, yo me voy a centrar un poco en mi experiencia personal, que la tengo reciente, ¿no? Entonces, bueno, pues al final en la universidad sí que es cierto que tenemos algunas facilidades con respecto a en otros ámbitos laborales, ¿no? Pues por ejemplo, quizás igual tenemos una baja maternal más extensa, más larga. También incluso en temas de investigación, muy recientemente se ha incorporado pues, que el periodo de baja laboral no compute en tiempo para poder pedir un sexenio. Lo que pasa es que eso no es suficiente, porque, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, todo ello. Porque realmente ser madre no es dar a luz y que a los 4 meses te incorpores al mundo laboral y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Todo el mundo seguimos trabajando al mismo nivel que anteriormente. Ser madre cambia mucho la vida de esa mujer, ¿no? De esa mujer en todos los sentidos, en que uno tiene que aprender a ser madre y también luego pues tiene que incorporarse a un mundo laboral que ha habido un parón, 4 meses sin hacer, bueno, o intentar, no estás de baja o no puedes trabajar o no se debe trabajar y claro, llega el día a día, tus compañeros, tus compañeras, hay una distribución de tareas y pues te das cuenta que no llegas, que no sigues el ritmo que tenías antiguamente, que no puedes porque el día tiene 24 horas y por mucho que se quieran sacar más horas, tiene 24 horas. Entonces, intenta sacar, porque tenemos la ventaja en la universidad, tenemos como ha comentado Matilde, no tenemos horarios, tenemos una flexibilidad horaria, eso es una ventaja entre comillas, porque bueno, pues intentas, fuera de horarios laborales, intentar, bueno, pues hacer cosas que tienes que haber hecho en tu horario laboral, pero no te ha dado tiempo. Entonces, al final, eso te puede crear incluso frustraciones.
acuerdo? Tienes unas expectativas, quieres llegar, no puedes, y eso hace muchas veces que incluso mujeres pues al final tengan que decidir o ser madre o ser investigadora. Como ya soy madre, pues tengo que ser madre y dejar la investigación a un lado, ¿no? Entonces yo ahí sí que animo, porque bueno, aunque sea un periodo duro, en que bueno, pues tenemos que asimilar que es un momento duro en el que bueno, pues hay que asimilar, aprender a que no vamos a avanzar, aunque se avance, no se va a avanzar como se avanzaba anteriormente, pero lo importante es que se va a avanzar. Entonces eso es algo que debemos aprender. Luego también sí que me gustaría decir que, bueno, pues no es exactamente igual, aunque cada vez ya está más concienciada, ¿no? la pareja que te ayude, pero en el mejor de los casos, siendo optimista, es un 80-20. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que hay mejoras, pero bueno, hay que ser consciente que a día de hoy, pues todavía la mujer, el lazo que tiene con el bebé, pues es mucho mayor que el padre, ¿no? Yo creo que todo esto cambia un poco, el avance, esa frustración disminuye un poco cuando ya el niño pues ya es un poco más autónomo y ya está en el colegio, ¿no? Entonces sí que ahí también podemos aprovechar la libertad de horarios pues para poder sentirnos realizadas doblemente, en el sentido de poder acompañar a nuestro hijo a unas actividades extraescolares y bueno, pues como tenemos la oportunidad en la universidad, insisto, de poder trabajar fuera de otros horarios, pues aunque sea a expensas de dormir menos a deshoras, pues también tenemos la satisfacción personal, las mujeres, de tener un avance, ¿no? en lo que es nuestro trabajo y poder conseguir eso, pues avances técnicos que también pues, nos hacen sentir mejor. Entonces esa es un poco mi opinión cercana y de poder ser madre y cómo afecta. Pues evidentemente sí que afecta, pero hay que ser consciente que se puede seguir avanzando, quizás a otro nivel, a otro ritmo, pero siempre que sea avanzando, como ha dicho Matilde, paso a paso. Primero serán pequeñitos los pasos, pero cuando se vaya haciendo el bebé, el niño, más autónomo, más autosuficiente, esos pasos pueden ser más grandes y los avances pueden ser más notorios. Yo me quedo con esa frase. Muchas gracias, Eli. La verdad que has dicho una realidad muy grande. Y me gustaría escuchar también el testimonio de Carlos, porque Carlos también es padre y tiene en el grupo de investigación muchas mujeres que probablemente estén o hayan pasado por esta fase de gestionar la carrera académica, llevar la maternidad. Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo me gustaría empezar por un poco el tema social y cómo se ve esto de padre, madre y criar a los hijos. Si vais a cualquier web, bueno, ahora ya menos, pero antes de reserva de hoteles de vacaciones, siempre dicen, no, el niño o la niña va gratis en la habitación. Yo cuando criaba a mi hija decía, vale, pero como yo soy monoparental, entonces que la niña gratis. No, usted tiene que pagar una habitación doble y entonces que la niña va gratis. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que yo pagaba, y esto sigue existiendo ahora, por una habitación de 2 adultos cuando realmente era un adulto y una niña. Este ejemplo refleja bueno, las dificultades sociales. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Eli. Hay muchas maneras de ayudar. Independientemente del rol del padre o de la madre, es evidente que la madre tiene unas obligaciones inherentes de alguna manera a la maternidad. Por ejemplo, cuando yo era vicerrector de investigación, introducimos en la Universidad Carlos III de escontar en todas las convocatorias internas de la universidad 2 años por hijo. Esto implicaba que mujeres que tenían que cumplir una serie de tareas docentes o investigadoras o de número de papers, pues les descontábamos 2 años. Bueno, es una ayuda pequeña, pero que yo creo que es una ayuda, y más que una ayuda, es una dirección en la cual hay que perseverar. Es decir, en las tempranas edades de crianza de los hijos,
pues hay que descontar estos años. Y yo no sé si son 2, 3, en Carlos III que pusimos 2, y yo creo que esto ayudó bastante. Por otro lado, que yo creo que también los departamentos tienen que ser conscientes de este problema e intentar ayudar en el reparto sobre todo de las asignaturas docentes, y a las mujeres que han sido recientemente madres, pues que ponerle unos horarios en los que puedan conciliar, porque claro, si le ponen un horario de una asignatura de 7 a 9 de la noche, pues va a ser complicado. Entonces yo desde aquí me gustaría que los departamentos fueran conscientes y que realmente pusieran los horarios en estas condiciones para ayudar a esta conciliación. Otro tema importante que yo creo que es muy de países escandinavos, nórdicos, pero que en España quizás falta, que en los puestos de trabajo haya guarderías. Es decir, esto ayuda mucho. En la Carlos III, y me consta que en otras universidades, pues hay guarderías que están en la propia universidad. Durante el periodo de vacaciones, sobre todo en junio y julio, pues se hacen unos summer schools o algo así para los niños, y yo creo que esto es bastante importante. Y por último, para no alargarme, bueno, creo que es importante también la composición de los tribunales, de las diferentes plazas en diferentes niveles. Que ya sé que sois pocas mujeres en nuestra área, que os tocan todas las oposiciones y todos los embolados, pero yo creo que este esfuerzo es importante, que haya una cierta paridad. No siempre se puede conseguir 50-50, sino pero por lo menos tender en los tribunales a que haya mujeres, no porque defiendan de alguna manera corporativa a las candidatas frente a los candidatos, sino porque entienden mejor este tema que estamos hablando de la maternidad y cómo crear a los hijos, y sobre todo en las tempranas edades. Creo que medidas como estas nos pueden ayudar mucho. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad que con personas como tú que facilitan o dan esa ayuda estando en el cargo que estén, vamos a seguir dando pasos hacia adelante. Ángeles, aunque ya sé que no eres madre, pero sí que tu opinión nos interesa mucho porque a ti te va a tocar. Tienes por delante la tesis y luego tienes por delante todo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, me ha parecido muy interesante el testimonio de Elizabeth. De hecho, me parece inspirador y puedo tomarlo como referencia en mi carrera. Y todo lo que ha dicho Carlos de ayudar también lo veo muy interesante. Yo no soy madre, no puedo opinar sobre cómo afecta mi carrera porque aún no me ha afectado, pero sí que puedo contar una anécdota que de hecho tuve hace poco y dije, la voy a anotar para cuando tengamos la jornada. Y es que estuve con un grupo de amigas, ¿no? 2 de ellas son madres y pues una de ellas estaba comentando las dificultades que tuvo en su empresa. Ella es ingeniera y bueno, tuvo dificultades para reducirse la jornada. Quería tener la jornada reducida para poder cuidar a su hijo. Entonces, bueno, pues la empresa no se lo puso fácil, pero al final lo consiguió. Entonces, en esa charla, no sé, en ningún momento salió el tema de si la pareja, su marido, se había planteado siquiera el reducirse esa jornada laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tuve ahí un poco de conversación, me dio que pensar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a tirar de datos porque ya no sé si es la norma o no, pero bueno, como todo está en el Instituto Nacional de Estadística, digo, yo voy a entrar, y entré. Y efectivamente, pues dije, bueno, voy a filtrar las edades, ¿no? De entre hombres y mujeres de 25 a 45 años, que es la media más o menos en la que se tienen los hijos. Y voy a ver qué porcentaje de mujeres tienen la jornada laboral reducida y qué porcentaje de hombres. Y de media salía que las mujeres fue un 25% frente a un 6% de hombres. ¿Esto que me hizo plantearme? Pues que verdaderamente somos aún las que se
se dedican a la crianza mayormente de los hijos y quizá tengamos que sacrificar parte de nuestra carrera por el hecho de ser madre. Y bueno, pues entonces quizá eso a mí, dentro de la pregunta de cómo gestionar la carrera académica dentro del área ISA, pues me haría plantearme la maternidad hasta que yo no consiga algo más, hasta que no consiga que mi carrera esté orientada, ¿no? Que yo sepa que finalmente pues he conseguido lo que he querido, ¿no? He llegado hasta donde he querido. Entonces, pues me hace plantearme de si yo, por ejemplo, decido ser madre sin tener esa carrera ya más o menos orientada, si hará que haya otras personas que por ese parón que yo tenga, pues me echen la delantera, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá me haga plantearme si ser madre joven o no tan joven. Así que sí. Muchas gracias, Ángeles, por las cifras. Oye, a mí Sí. me gustaría añadir sobre todo que lo que ha dicho Ángeles. Me parece triste que Ángeles y muchas mujeres jóvenes se planteen qué es lo que va primero, la carrera o la familia o los hijos. Yo creo que esto es bastante triste, sobre todo ahora que tenemos primero la crisis de la subprime y la crisis mundial, ahora la pandemia. En general, el empleo pues está mal, está muy mal. Significa que la estabilización, y en este caso de las mujeres, pues es mucho más larga. Es decir, con lo que, claro, si la estabilización en el trabajo es más larga y por otro lado hay una precariedad y hay una situación de incertidumbre por la crisis económica, claro, la maternidad también se va a retrasar. Bueno, todos estos factores hacen que estamos viviendo una época compleja, una época compleja y que yo creo que desde las instituciones, universidades, ministerios, nuestros propios departamentos tenemos que en este sentido ayudar y ser imaginativos y introducir mecanismos que permitan la maternidad, porque si no, ahora vamos muy, muy mal. Ichi, perdona, déjame un segundo para comentarle una cosita a Ángeles. Ángeles, yo también pensaba como tú, ¿vale? Lo de tienes que elegir, ¿no? Vas dando preferencia a tu evolución, ¿no? Profesional, por decirlo de alguna manera, pero también te digo que nunca es buen momento. Eso es muy ingenieril, somos muy ingenieras. Entonces, nunca es buen momento porque cuando acabas una cosa, surge otra y surge otra, surge otra. Entonces, nunca es buen momento. Entonces, eso te darás cuenta, porque todavía eres muy jovencita, te darás cuenta cuando tengas un poquito más de edad, pero que sepas que nunca es buen momento. Entonces, al final, ahí está también un poco el instinto, ¿no? Que te venga el instinto de ser madre o no. No tenemos por qué tener todas las mujeres instinto de ser madre, ni la obligación. Tenemos que tener, uno tiene que ser madre si quiere. ¿Vale? Totalmente, sí. Sí, yo supongo que al final es como dices, en toda carrera ingenieril al final pues te surge y cuando te surge pues a lo mejor no es el mejor momento profesional, pero te apetece, ¿no? Pero sí que es verdad que no me gustaría sacrificar mi carrera, ya sea académica o en el ámbito de la industria, por el simplemente hecho de ser mujer y ser madre, sino que haya, porque el hecho de ser padre, tal y como hemos visto en los datos, pues no parece que te vaya a influir en tu carrera. O sea, puedes seguir creciendo porque al final pues hemos visto que la mayoría de las personas que se cogen esa reducción de jornada pues son mujeres. Entonces, pues llega el momento en el que dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Realmente si soy madre voy a tener que frenar o puedo gestionarlo de una forma? ¿Hay herramientas que me ayuden a gestionarlo y que yo pueda seguir avanzando sin tener que sacrificar mi carrera laboral? Ya sea dentro del ámbito académico o de la empresa privada, da igual, ¿no? Pero que haya herramientas que sepas que te van a apoyar, porque lo que no puede ser es que aunque tú decidas reducirte la jornada, te lo pongan tan complicado dentro de una empresa privada. Entonces, que haya herramientas que te ayuden a que si quieres ser madre lo puedas hacer y no reduzca tu formación ni tu futuro laboral. Pues ahí está nuestro reto, a ver si con el pozo de estas jornadas y nuestro día a día llevamos ese mensaje a empresas e instituciones, porque la verdad que la mujer ahí sí que tenemos que pensar cuándo queremos ser madre, ¿no? En mi caso lo adelanté
a la plaza, pero ya el caso al revés y es un planteamiento que te harás tarde o temprano, así que... Sí. Vale, pues para la última pregunta, para no demorar, que ya sé que vamos un poco justos de tiempo, pero bueno, me gustaría sí acabar con un mensaje positivo y conocer vuestra opinión, sobre todo para las nuevas generaciones. Ya les he hecho esta pregunta a las ponentes previas, pero sí que a las nuevas generaciones es posible, ya hemos visto con el testimonio de Eli, lo que ha añadido Carlos y lo que te has informado, Ángeles, que es posible ser mujer, madre, investigadora y docente en el área de ingeniería de sistemas y automática. Ahora bien, ¿cómo fomentamos la presencia de mujeres en la automática? ¿Cómo lo atraemos a esas nuevas generaciones de mujeres? Si quieres, Ángeles, empieza tú en esta ocasión. Vale, yo como bueno, bien ha dicho tanto Elizabeth como Carlos, es muy importante fomentar el estudio de estas ciencias desde que son pequeñas, tanto a chicos como a chicas, ¿no? Y es muy importante transmitirle esta información tanto en primaria como en secundaria. Nosotros aquí desde la Universidad de Almería hacemos muchísimos talleres para intentar fomentar a las carreras STEM a las chicas y que vean, y sobre todo, que vean referentes femeninos. Es decir, que sean las chicas las que le impartan los cursos, las que le motiven y las que representen a la comunidad femenina que hay en la universidad. Entonces, bueno, creo que es fundamental, al ser los niños esponjas, tanto la educación en casa, como he dicho al principio, pero también que se les abran talleres de lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Como la programación, que ahora mismo no hay en primaria son clases extraescolares, como tal no hay ninguna asignatura de programación. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos para fomentar a que las niñas y los niños estudien ciencia es ir y dar charlas para que vean lo que hacemos en la universidad y también para mostrarles que son capaces de hacer cosas de ciencia, de tecnología, de que son capaces de programar robots. Tenemos aquí un robot humanoide que es Now, donde le llevamos y hacemos talleres, le enseñan a bailar, enseñan a programarlo, también con los Lego, le empiezan un poco a tener esa toma de contacto con esta tecnología. Y bueno, recientemente, de todos los talleres que tenemos, y a mí el que yo vi que más les gustó, porque además también era más relacionado con el área de automática y vi que salieron muy contentas, el que hicimos Girls in Control, que lo organicé junto con Marga Marco y Cristina Verde, y lo hicimos en torno al CDC. Y bueno, el taller se basaba en enseñarle a chicas de diferentes edades, de entre 10 y 16 años, programar conceptos básicos de automática en Scratch. Y bueno, eran chicas de todo el mundo, de habla hispana, y lo que más me gustó es que muchas de ellas no tenían conocimientos de lo que era la ingeniería de control. No sabían que lo que en realidad ve el día a día está el control implementado. Entonces, después del taller y de verme a mí y a otras mujeres dando ese taller, creo que finalmente se fueron muy, muy motivadas y que creo que por lo menos algunas de ellas seguramente decidan estudiar algo de ingeniería. Entonces, bueno, esto pasa en este taller, pero pasa en muchos otros que hacemos todos los años en la universidad por el día del 11F de la mujer en la ciencia y diferentes talleres que al final ves que muchas de las niñas que tenían ese desconocimiento, pues por falta de información, por falta de referentes, descubren que les gusta la programación, que les gusta que un robot haga lo que a ellas le dicen mediante programación y finalmente les motive. También he de destacar que seguía habiendo muchos estereotipos, porque muchas de ellas me decían, ¿cómo voy a estudiar yo ingeniería si eso es cosa de chicos? ¿No? Bueno, nosotras estamos ahí, intentamos demostrarles que no es cosa de chicos, que es cosa de que te guste y te motive y que puedas hacer lo que tú quieras, y creo que poco a poco lo conseguimos. Entonces es importante, tanto en primaria, darle cursos pues sencillos, y luego ya cuando entras en secundaria, que sí que puedes implementar cosas más complejas, pues empezar a enseñarle programación, la robótica, que es que les motiva muchísimo, más que ninguna otra cosa. Y bueno, pues de esa forma ir atrayéndolos y sobre todo también llevarlos a las universidades, que también los traemos aquí para que vean el entorno de trabajo, lo que tenemos, las herramientas que disponemos para que si deciden estudiar ciencia lo puedan hacer. Muy buenas actividades, Ángeles, muy referente. Elizabeth, ¿qué aportarías? Pues la verdad es que yo estoy en muchísimas cosas
acuerdo con lo que ha comentado Ángeles. Creo que es súper importante bueno, pues que en general, tanto niños como niñas sepan qué hacemos los ingenieros, porque a día de hoy los niños están rodeados de tecnología y no saben quién la hace. Entonces realmente ese mensaje de está ahí, pero ¿a quién la habrá puesto? ¿A quién la habrá? Entonces ese mensaje un poco hay que transmitirlo independientemente del género para conseguir más alumnos en general en las ingenierías y evidentemente en automática en particular. Pero sí que es cierto que quizás de cara a las niñas volvería a hacer hincapié a lo que comentaba antes, que cambiaría un poco, intentaría cambiar un poco por nuestra parte el discurso, ¿no? Porque ya cuando estás dentro, pues te das cuenta, siempre, bueno, a poner ejemplos típicos de la industria, para mí ya está interiorizado y lo veo súper atractivo, pero quizás no para otras mujeres, ¿no? Entonces quizás el intentar captar la atención de una niña viendo que la ingeniería también se utiliza para fines sociales, ¿de acuerdo? Entonces, poner otro tipo de ejemplos en lo que el concepto es el mismo, solo que el ejemplo, el campo de aplicación, como ha comentado Matilde, me ha encantado el ejemplo que ha puesto ya del secado. Es no, pues eso, hacer algo parecido en el que, bueno, intentar adaptarnos un poco al público, ¿no? Entonces, en este caso, que el mensaje que queremos trasladar a unas niñas, pues a algo que sea, bueno, pues más que le guste más a ellas. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poquito ahí el discurso. Y eso, claro, lo deberían empezar a hacer los profesores bueno, pues de primera secundaria, pero como también he comentado anteriormente, yo desde mi punto de vista creo que no tiene una formación teológica como tal, entonces hacer lo que ha comentado Ángeles, intentar que viene a través de centros, a través de asociación de padres, pues que nosotros los docentes e ingenieras podamos irnos a los colegios a trasladar ese mensaje, porque realmente a un niño no le hace falta, a una niña no le hace falta un referente que sea del libro importante de la historia. A una niña le puede calar mucho más que su madre sea ingeniera, que la vecina de arriba sea ingeniera o que una profesora que venga a impartir algo de ingeniería sea una chica. Para no sentirse eso que ha comentado Ángel, es decir, ese mensaje de esto es de chicos, esto no es de chicos, esto es de quien le gusta. Entonces hay que intentar fomentar eso. Y luego también sí que me gustaría, que también creo que tenemos que hacer un esfuerzo dentro ya de la universidad. Una vez que ya tenemos en la carrera universitaria, pues por ejemplo, personas como tanto en la titulación, sería bueno, por ejemplo, hacer actividades de mentoring, pues que quizás igual estudiantes que están acabando últimos cursos de grado de ingeniería, pues que puedan estar en plan para que hiciera falta para nuevas estudiantes que acaban de entrar. Eso en cuanto a grado. Y en cuanto a máster y doctorado, pues algo parecido, porque en cada franja de edad surgen cosas diferentes, problemas diferentes. El mensaje tiene que ser diferente. Entonces yo creo que eso tenemos que adaptar. ¿Cómo? Gracias, poco a poco. Muchas gracias. Pues he dejado a Carlos que cierre esta ronda de preguntas con tu opinión, Carlos, y lo que quieras añadir al respecto. Bueno, yo estoy muy de acuerdo a lo que ha dicho Eli y Ángeles. La promoción, explicar los talleres, yo creo que esto es muy, muy importante. Pero que también hay que, de mi opinión, enfocar, y he leído hace unos días un informe de Stanford que lo que dice es que las carreras y los trabajos futuros más demandados van a estar en la ingeniería. Y van a estar concretamente en todo lo relacionado con la inteligencia artificial, robótica, visión, control. Es decir, creo que hay que poner el mensaje a estos jóvenes y a estas jóvenes en el sentido de que este es el futuro. Es decir, esto no es algo, una quimera que unos cuantos pensamos, sino que es el futuro. La transmisión del aterrizaje hace unas semanas del Perseverance, pues que lo dio desde la JPL de la NASA, una mujer latina además. Bueno, esto es el futuro. Quiere decir, aquí va a haber puestos de trabajo en las empresas, en las universidades y por tanto hay que estudiar esto y hay que apostar por el futuro. Creo que esto es un mensaje que tenemos que transmitir. Y por supuesto, divulgación. Yo creo que este tipo de jornadas, y hemos hecho las primeras, son muy importantes. Desde CEA, como
que decía al principio, desde la dirección hemos hecho un especial hincapié y hemos fomentado la creación de este grupo, que por tanto yo lo que os animo a todas las mujeres de CEA o que estén cerca de CEA, estén haciendo su TFG, TFM, que es su doctorado, que por favor se unan a este grupo de mujeres en automática y planteen actividades, porque las actividades no salen como una varita mágica. Las actividades salen pues de este tipo de charlas, compartir buenas prácticas y por tanto fomentar estas actividades e intercambiar estas nuevas ideas. Yo, por mi parte, como presidente de CEA, pues animo a que estas jornadas vuelvan a repetirse con este formato u otro formato, pero que vayamos avanzando en este tema de divulgación. Muchísimas gracias, Carlos. Ya sé, andamos muy mal de tiempo. Quizás, si no hay ninguna pregunta por el chat, pues sí que me gustaría concluir. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a los tres. Ha sido un placer y un lujo teneros, tanto a Ángeles como a Eli, como a ti, Carlos, que sé que como presidente de CEA has impulsado este acto, estas primeras jornadas, y que, como tú bien dices, esperamos que no sean las últimas. Y a modo de reflexión, me quedo pues con esa información que nos habéis trasladado entre los tres y por tanto ahora está en nuestras manos el seguir cultivando la igualdad de oportunidades, no solo en nuestro área de conocimiento, en ingeniería de sistemas y automática, sino en cualquier ámbito de nuestro día a día. Las cosas, como habéis señalado, van a mejor, pero aún queda camino por recorrer y está en nuestras manos concienciar a esas nuevas generaciones con esos buenos consejos que habéis dado y hacer que se incorporen a la ingeniería, a nuestro área de conocimiento y sobre todo, pues eso, que sea vocacional. Y otra palabra que también ha salido en esta mesa y en las previas, el trabajo en equipo, esas colaboraciones y esa confianza en la mujer también. Así que nos toca aumentar desde nuestro punto, desde nuestro ámbito, desde CEA, nos toca incrementar ese 15% de mujeres que ha comenzado Monse al inicio. Y por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias a los ponentes y le paso la palabra a Monse para que clausure el acto. Muchas gracias. Muy bien, gracias Itziar y gracias a toda la mesa. Bueno, y ya sin más, pues pasaríamos a clausurar la jornada. Bueno, tenía en esta clausura, bueno, primero en esta clausura, antes de las conclusiones, también poneros unos agradecimientos a todos los que habéis participado. Aquí tenemos el grupo de mujeres que hemos estado detrás de esta actividad. Algunas no han participado, pero han intervenido activamente y haría un llamamiento también como hacía Carlos a que os suméis todas las que queráis, que necesitamos muchas manos pues, para promover todas estas actividades que vemos que son necesarias. También agradecer al equipo colaborador en CEA que ha estado ahí tanto en aspectos organizativos Ramón como también al tanto de mandar datos y de poner un poco en contacto pues, las fuentes de esos datos que han sido pues, los organizadores de otros años de jornadas o de webinars, etc. También a nuestra ponente invitada, a Teresa, sin duda, una vez más ese caluroso abrazo y que contaremos con ella si se anima más veces. Y como las conclusiones, pues bueno, no me quiero alargar tampoco. Yo aquí he resumido todas lo que habéis ido diciendo, ¿no? Creo que quedará, es importante que esto quede, ¿no? en la retina, pues para recordarnos o no, para ver dónde debemos incidir.
Y también, pues bueno, yo me quedaría igual con qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues aprovechar la oportunidad del momento, actividades de difusión, como habéis dicho, la visibilidad, la internacionalización, la empleabilidad, la divulgación. Bueno, pues aquí quedan estas conclusiones. Espero que os haya gustado a todos esta jornada, que la encontréis pues un punto de partida, ¿no? Un punto de partida hacia adelante y hacia nuevas actividades de CEA que puedan aumentar pues el número de participantes, que puedan llevar a la sociedad la importancia de la automática. Y pues nada más. Si tenéis alguna intervención, y si no, pues clausuraríamos ya esta jornada. Yo, Monse, dar las gracias a la audiencia, que la verdad que veo los nombres de los compañeros y compañeras y es un placer el contar con ellos allí detrás, así que gracias a ellos. Sí, sin duda, porque la participación además han aguantado aquí hasta el final, a pesar de que nos hemos alargado bastante de la hora prevista y ahí siguen al pie del cañón. Entonces, sin duda que nos seguirán apoyando y que muchas gracias por participar. Muchas gracias. Un abrazo y gracias. Adiós. Y buen día de la mujer. Eso. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Oye, ha llegado a haber 33 personas, ¿eh? Uh-huh. O sea que... Bravo. Ya haremos una noticia en la web y en el Twitter de esta jornada. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Hasta luego, buen día. Adiós. Adiós.